Hoy quiero platicar sobre mi proceso creativo y las cosas que voy pensando y corrigiendo mientras pinto un cuadro. Un día me puse a hacer unos bocetos a partir de una fotografía de una vaca que tenía guardada en mi computadora. Aquí lo que tenía en mente era algo, no sé, como una vaca muy pop con este fondo de color vibrante. Mi primera idea era hacer un grupo de varias pinturas con esta misma vaca, simplemente cambiando el color del fondo. Aunque me pareció una idea con potencial comercial, es decir, que eran imágenes atractivas, frescas, que al público le podría gustar una para decorar su casa, después pensé que sería muy monótono. No para mí, o sea, no el hacerlas, no el pintarlas, sino el presentarlas, por ejemplo, en una muestra. Llegar a una exposición y todo es la misma vaca con diferentes colores de fondo, ¿no? Se agotaría muy rápido el interés del público. Y dije, bueno, puedo pintar la vaca con diferentes fondos y no con colores planos. ¿No? Le puse pared y piso a esta vaca, pero quizás sentí como demasiado artificial, ¿no? el escenario. Entonces pinté un marco con un paisaje. Y siguiendo el hilo de esta idea, dije, claro, si una vaca coleccionara cuadros, pues seguramente coleccionaría paisajes. Desarrollé más esta idea de la vaca coleccionista de paisajes, que bueno, evidentemente tenía ahí una conexión inconsciente con el cuadro de Mark Tansey, ¿no? De La mirada inocente. Mark Tansey es un pintor que he visto mucho y que por supuesto lo tengo en algún lugar en la memoria. Los primeros bocetos eran tamaño carta. Este ya es un bastidor de 1,20 por 1,60. Esta es mi primera capa de pintura, ¿no? Los colores están planos, faltan muchos tonos y detalles, pero así establecí la composición. Lo primero que noté es que el color era demasiado vivo. Quizás todavía estaba pensando en los primeros bocetos que eran mucho más pop. Lo primero que decidí fue reducir un poco la saturación del color. Inmediatamente cambió muchísimo. El cielo más grisáceo ayudó a que resaltara más la vaca. Esas son justo las cosas que uno va pensando mientras pinta. Por ejemplo, el color. ¿Le ayuda más a la imagen hacerlo más vibrante o por el contrario, volverlo un poco más gris? Algo que a la hora de estar detallando más el cuadro me di cuenta fue que la línea del horizonte corta de forma extraña la cabeza de la vaca. No sé si esto califica como lo que en diseño se llama tangente, pero esta línea definitivamente estorba aquí. Nuestra protagonista es la vaca, entonces queremos que se vea con claridad. Decidí entonces cambiar el horizonte y vemos como inmediatamente la vaca se siente más cómoda, con más espacio, más aire. Una vez que la composición me gustó, continué detallando. Agregué detalles al paisaje, al marco, el zócalo, el piso, etc. Si me preguntan si ya estoy satisfecho con el resultado, yo creo que no. Creo que podría volver a pintar esta vaca con ligeras modificaciones y va a quedar mejor. Aunque uno podría continuar obsesivamente mejorando la composición, quizás sea mejor pasar a otra cosa.